poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre, Ricardo Capdevila. Y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para reflexionar sobre nuestra realidad. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, al que dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, y también a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato. Pero en especial a Martín Loza, que nos hace de operador y que de alguna manera hace que esto salga al aire. Hoy tenemos el invitado, igual que la semana pasada, Jorge Cholvis, constitucionalista, especialista en el estudio de la Constitución, que nos va a seguir hablando respecto de los vacíos que la sociedad o el mismo gobierno le están dando a la Constitución, muchos por ignorancia y otros por negligencia, pero que necesitamos que esto se debata sobre esto para que realmente la Constitución sea respetada. En la reflexión de hoy vamos a hablar sobre que la hegemonía es solo un relato. Este gobierno distópico, con el triunfo pírrico de la semana pasada, con solo votantes del 53% del padrón, se jacta de tener la hegemonía del poder y acelera con más ajuste y saqueo de los derechos. ¿Qué significa hegemonía? Todos lo sabemos, pero supremacía de cualquier tipo. Superioridad, preeminencia, preponderancia, dominación, dominio, imperio, influjo, potestad. Con ese argumento se viola la Constitución y los pactos que se incluyen en ella, que aunque solo se enumeran en ella, obligan al cumplimiento de todos sus enunciados de derechos y obligaciones. La hegemonía, este gobierno pretende ejercerla con violencia y represión. En la semana me encontré afiches pegados de una revista libertaria mostrando a Karina como la dama de hierro. Reverendo mamarracho. De hierro serán los barrotes donde permanecerá más temprano que tarde. Padecemos un terrorismo de Estado con persecuciones y agresiones a toda protesta callejera. Y como si esto fuera poco, ahora quieren limitar las medidas de fuerza como el paro de actividades. El terrorismo de Estado además se ejecuta con despidos, recortes de presupuestos, dado que se abusan de ejercer un presupuesto votado por el Congreso hace 3 años. Desmantelan organismos e instituciones. Tenemos un relato de los medios de comunicación mercenarios, cómplices y complacientes, donde resulta que los fugadores y evasores son héroes, y los trabajadores viven con sueldos de miseria y paritarias por debajo de la inflación mentirosa y distorsionada, que no significa estabilidad, ya que son los mismos porcentajes que teníamos en el 2023.
haberes de jubilados por debajo de la indigencia y sin medicamentos, y además se restringen los accesos a nuevas jubilaciones por falta de moratorias, y pretenden modificar las edades. Eliminan los beneficios impositivos para ocupar mano de obra en Tierra del Fuego. Pero no es para que los celulares te salgan más baratos. Es para que los sin laburo abandonen la isla y la ocupen los marines de Estados Unidos como posición estratégica para disputar la Antártida. Ya tenemos una nueva reparación histórica, lo dijo ayer el ministro Caputo. Pero esta vez es para los ahorros de los argentinos. Qué siniestra hipocresía. Pero en el fondo, esta medida no es para vos que tenés un canuto de $1.000. Es para los delincuentes, narcotraficantes y evasores. En la histórica semana de mayo debemos reunirnos en cabildos abiertos, barriales, por ciudades, con proclamas en defensa de los derechos que tenemos y que los estamos perdiendo, y la desactivación del saqueo y concentración económica. Es hora de decir basta. Hagamos cabildos abiertos y planteemos proclamas ciudadanas, como por ejemplo que queremos saber el costo de la energía y del gas, y que dejen sin efecto los aumentos de tarifas. Investigación y denuncias por deuda con el Fondo Monetario Internacional y bonistas. Suspensión del pago de las deudas del Estado en dólares y pesos hasta que se investiguen sus orígenes. Queremos una Corte Suprema que se ocupe de impartir justicia y no funcione como un partido político. Necesitamos que se aumenten sus miembros al menos a 10 y que sean votados por la ciudadanía luego de que sean expuestos sus antecedentes. Libertad a todos los presos políticos. Que ningún trabajador cobre salarios de pobre. Que ningún jubilado cobre haberes de indigencia. Que cese la intervención del PAMI, que se investiguen todos los contratos de terciarización de las prestaciones. Que las pautas publicitarias oficiales sean destinadas a cooperativas de comunicación y no a los grandes medios. Que se derogue el decreto 949/20 y que se deje de dragar el río Paraná. Que se trasladen las cargas de mercaderías con barcazas. Que refundemos nuestra flota fluvial de bandera para el comercio exterior desde los puertos de aguas profundas hasta donde lleguen con la carga las barcazas. Que se derogue la Ley de Entidades Financieras, la 21526, que data del proceso militar. Que se nacionalice todo comercio exterior de materias primas sin industrializar. Que se prohíba toda fuga de divisas y las remesas de dividendos sean auditadas antes de su transferencia fuera del país. Que se ponga a disposición en garantía a los acreedores externos todos los fondos de cuentas offshore de empresas y particulares que sus orígenes sean de Argentina. Que se restablezcan las obras públicas iniciadas y planificadas que esta gestión paralizó. Que se inicien las obras del Canal Magdalena. Que sea ley el proyecto inconcluso de la ley de humedales. Basta de ecocidio, basta de incendios intencionales y quemas. Castigo a los responsables. Basta de impunidad a quienes fugaron, saquearon y generaron endeudamiento que somete al país por generaciones. Espero que esto lo llevemos a cabo, más allá que no sea en esta semana de mayo, pero que tengamos como argumento de debate.
Ahora vamos a ver un videíto de los sucesos del último miércoles con los jubilados. Tenés en segundo lugar al que conserva y venera, al que con fidelidad y amor vuelve las miradas hacia el lugar de donde uno viene, donde se ha formado. Sí, traje unas antiparras para los compañeros curas, jubilados, que vayan a necesitar, y me cansé de verlos llorar. Onda resistente. ¡No tenemos vuelta atrás, muchachos! ¿Cómo andás, compa? Acá estamos, como siempre, preparados, estamos preparados para el combate, ¡vamos! Porque esto está hecho a propósito, porque la última vez le dimos 2 vueltas y ya se la veían venir que venía más vueltas. Es lo que están haciendo, un foco acá, otro foco allá. Parecería que somos menos, no, al contrario, cada vez somos más. Por ahora todavía no, vamos a hacer un cortecito acá para distender un poco el ánimo. Y después si nos quieren quitar de acá iremos a otro lugar. Bien. Vamos a estar moviéndonos en todos lados. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Jubilado, carajo. Estamos en la vereda, viejo, estamos en la vereda. Ahora que los buitres sobrevuelan, nuestro cuerpo es como un niño que se tensa. Jubilada patonera. Lo mismo que nos une hoy nos desintegra. Nos desintegra. Hoy en la escenografía de la espera, una chispa de magia. Sí, es como el incendio empieza. El incendio empieza. Lo que están haciendo es atacar a toda la gente joven, que es la que viene a apoyarnos a nosotros. ¿Por qué? Lo que no quieren es que se siga agrandando esto y que se contagien. Aparte, los jóvenes están mejor preparados físicamente. Trágame tierra. Trágame tierra. Trágame tierra. Bueno, Jorge Cholvis ya estuvo el viernes pasado y probablemente siga estando porque lo que tiene para decirnos es muy sustancioso y de alguna manera debemos generar un debate que traiga estos temas a la sociedad. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, acá estamos con mucho gusto, te agradezco enormemente, puesto que das una oportunidad para profundizar el debate, creo que es el tema de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que enormemente agradecido. Por favor, el agradecido soy yo porque estés acá. Bueno, continuaremos lo que charlamos la vez pasada, que le dimos especial énfasis al texto constitucional del año 1949. Algo vamos a traer nuevamente a esta conversación. Pero en realidad la Constitución debemos comenzar señalando que es un proyecto político que necesariamente precisa la participación protagónica del pueblo a través de esos objetivos que se fijan en el marco constitucional y los medios para hacerlos efectivos. Esto es lo que concretó la Constitución del año 49. Es decir, la Constitución del año 49 nos puso al primer plano internacional, superó a esas 2 declaraciones que en el año 48 habían surgido en el ámbito de las Naciones Unidas, tanto la Declaración de Derechos Humanos de 1948 de diciembre, esta se sancionó el 11 de marzo, 3 meses después. Estábamos a la vanguardia en el mundo. Totalmente, y no solo a la vanguardia del mundo, sino que cuando tengamos oportunidad, quizás en otra charla, de hablar de los pactos y convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional hoy día en el texto vigente, vamos a ver cómo esos textos en realidad reflejan lo que esta Constitución ya había sancionado. Tal cual. En 1949. Y otra cosita más quiero señalar, porque es un tema de gran actualidad, el tema del endeudamiento exterior. En los 7 años que estuvo vigente esta Constitución, la Argentina no solo tenía los derechos humanos básicos en vigencia, el pueblo los gozaba, sino que no teníamos deuda, no estábamos endeudados.
Y esto, la Argentina era el último país de América Latina que no había ingresado al Fondo Monetario Internacional. Y no había ingresado por una decisión expresa del presidente Perón, cuando en el año 1948 envió un mensaje al Congreso para que rechace ese decreto que había sancionado Farrell en el mes de enero del 46 para que la Argentina ingrese a los organismos financieros internacionales. Por eso hay que profundizar el debate. Es imprescindible que estas razones se conozcan. Bueno, esta Constitución integra uno de los 3 modelos que tuvo el país. La Constitución histórica de 1853, que refleja ese proceso de la etapa concurrencial del capitalismo, cuando la burguesía luchaba contra las monarquías, los sectores feudales, y bueno, no había ingresado todavía su fase concurrencial o monopólica, el tema del industrialismo todavía no estaba haciendo heridas en las poblaciones, en el obrero. Y bueno, al poco tiempo ya ese texto histórico fue sufriendo las consecuencias del cambio de las situaciones económicas, financieras y políticas, no solo del capitalismo en el país, sino en el mundo. Bueno, la Constitución del año 49 en realidad es el otro modelo de la generación de constituciones sociales que pone en marcha la Argentina y avanza y encabeza esa senda. Bueno, duró 7 años. Un golpe de Estado, el 16 de septiembre del 55, la Broga. Vamos a hablar de ello. Y el otro modelo es el vigente, del año 1994, que es un reflejo de la generación de constituciones neoliberales. Salvo algunos objetivos que tuvieron convencionales constituyentes en la Asamblea de Santa Fe, elevados objetivos de insertar el tema de los derechos humanos y demás, pero ese proyecto que se sanciona luego del Pacto de Olivos en realidad refleja esa generación de constituciones neoliberales. 1994. Hoy día el gobierno nacional está mencionando como un logro el modelo peruano. El modelo peruano precisamente es un reflejo de esa generación de constituciones neoliberales. 1993 es el reflejo pleno de ese proyecto neoliberal que hoy día en el ámbito y en el plano del capitalismo financiero globalizado está haciendo sufrir tanto al pueblo peruano como al pueblo argentino estas políticas económicas. Así que vamos a ir a cómo cambia el proceso constitucional y político en la Argentina. Ya venía los sectores reaccionarios avanzando, mostrando las uñas a través de reacciones de bombas, de reacciones engañosas a la población, bombardeos a la Plaza de Mayo. El 16 de septiembre generando caos y violencia. Generando caos y violencia. El 16 de septiembre aparece lo que fue la primera etapa de la autodenominada Revolución Libertadora, golpe de Estado que confrontó con una constitución sancionada por una asamblea constituyente de un pueblo soberano. Bueno, ese golpe de Estado en realidad tuvo 2 etapas y es indispensable conocer las 2 etapas porque vamos a llegar a la asamblea constituyente de la Nación Argentina del año 1957. La primera etapa de ese golpe de Estado, autodenominado Revolución Libertadora, en realidad fue encabezada por el general Lonardi. Duró poco tiempo, duró hasta el 13 de noviembre del 55, 2 meses. El general Lonardi juró por la Constitución Nacional de 1949. Los ministros del general Lonardi juraron por esta Constitución. Los miembros de la Corte Suprema de facto juraron por esta Constitución. Por ello es indispensable también señalar
qué ocurrió con el Poder Judicial, la interpretación constitucional y cómo esa interpretación constitucional maliciosa, sirve para efectivizar los derechos de los grupos dominantes en perjuicio del pueblo. La Constitución Nacional de 1949 fue abrogada el 27 de abril de 1956. Es decir, ese breve periodo de Lonardi desde el inicio hasta el 13 de noviembre lleva a que la Argentina ingrese en un pleno golpe de Estado y una manipulación constitucional. Ya se había puesto y diseñado un ente que también es indispensable señalar, lo que se denominó la Junta Consultiva Nacional. Claro, después del golpe de Estado, todos aquellos que, se vanagloriaban de principios republicanos, etcétera, etcétera, en realidad convalidaron una derogación de una constitución sancionada por un pueblo soberano. Entonces, esa Junta Consultiva Nacional, antes del 13 de noviembre, ya se había designado, pero no había comenzado a funcionar. En realidad, comienza a efectivizarse luego del golpe, dentro del golpe. Es decir, el golpe que le dan a Lonardi. Ahí se pone en marcha lo que en realidad fue la autodenominada Revolución Libertadora. Lo de Lonardi fue una transición hasta este golpe. Sí, total. Y lo vamos a fundar debidamente. Tal es así que la Junta Consultiva Nacional era el disfraz que le ponían al golpe de Estado para darle los oropeles de un pseudo orden constitucional y con derechos y republicanos. Tal es así. Pero basados en... hasta el golpe, dentro del golpe, basados en esto. Claro. Pero cuando dan el golpe, ahí empieza el problema. Tal es así que la Junta Consultiva Nacional tuvo 3 tipos de sesiones: las públicas, las reservadas y las secretas. A la primera reunión de la Junta Consultiva, que funcionaba para precisamente efectivizar ese disfraz, en las oficinas del Senado de la Nación, y el que presidía la Junta Consultiva Nacional era el contraalmirante Isaac Rojas. Mirá, pequeño. Bueno, y por eso es indispensable señalar que luego del golpe, dentro del golpe, en ese comienzo del funcionamiento de la Junta Consultiva, que estaba integrada por todos los partidos que en realidad convalidaban la proscripción del peronismo y de otros sectores nacionales y populares. Entonces, esa Junta Consultiva comienza a funcionar y llega una carta del contraalmirante Isaac Rojas. Y esto que estoy diciendo está en las sesiones públicas. Las sesiones públicas tuvieron 2 tomos, que si todavía están en la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto que estoy diciendo lo podrán ratificar. Llega una carta que la traía el consejero Coromina Segura, una carta del contraalmirante Isaac Rojas. ¿Existe una constitución en la Argentina?, les decía al resto de los consejeros. Y en su caso, ¿cuál es? ¿La del año 49 o la del año 53? Ya introducían ese tema. Esa duda. Introducían ese tema. Entonces, a su vez, esa carta tenía, ante esa dicotomía, cuáles eran las facultades del golpe de Estado para darse sus propias normas y estatutos. Esa Junta Consultiva, las reuniones secretas y reservadas, en realidad, en mi investigación sobre los 2 tomos públicos, encuentro al final un decreto del presidente de facto del año 1958
que le ordenaba al escribano general de gobierno de la Nación protocolizar las actas públicas, las reservadas y las secretas. Es decir, era la forma de mantener lo que se había dicho para que las poblaciones o los tiempos que sucedan puedan observar qué es lo que se ha tratado. ¿Cuál era la realidad de ese Bueno, momento? la cosa fue así. Yo cuando veo esto estaba en la biblioteca de la Corte Suprema y dije, no, esto no, inmediatamente. Tengo que aprovecharlo. Inmediatamente. Bueno, bajé, salí a Talcahuano, de Talcahuano a Tucumán, de Tucumán a Uruguay, a la Escribanía General de Gobierno de la Nación. Ahí me presenté, después saludé. Bueno, ¿qué desea? Quiero observar requiero las actas de la Junta Consultiva Nacional, que por el decreto tal del general Aramburu le ordenó al escribano general de gobierno que las protocolice. Es decir, es como un título de propiedad, ¿no? Si vos para una casa le puedes pedir el título, no existe, no. Bueno, yo creo que si caía un marciano, se hubieran sorprendido menos de lo que le pregunté. No sabía ni de qué se trataba. Claro, bueno, luego de varias veces que las requerí en forma oral, las requerí en forma escrita. Y en mis libros, por ejemplo, Revisionismo Histórico Constitucional o Argentina Historia y Constitución, están los textos de mis presentaciones y las respuestas que me dio la Escribanía General de la Nación. No existen las actas. Este es el ocultamiento de la historia y el debate que el pueblo argentino debe efectivizar sobre todo lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Las negaron. No existen. Ah, no existen. No existen. Yo ya sé lo que dicen. ¿Cómo sé lo que dicen? Y porque, por ejemplo, he hecho unos cuadros, en mis libros están, sobre las actas que no se han publicado y los sucesos que han ocurrido. Por ejemplo, cuando la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, obviamente que han tratado es los prolegómenos del ingreso y el ingreso en sí. Cuando en la Argentina en el año 56 se produce el asesinato de los patriotas como el general Valle y otros que han luchado contra esas situaciones que estaba padeciendo contra el golpe. Eso lo estaban efectivamente tratando y ocultando. Y bueno, todos esos sucesos están ocultos. Entonces, es la lucha por la verdad histórica. Esas actas, vengo sosteniendo, deben aparecer. En algún lado tienen que estar. Pero ya sabemos el ocultamiento a qué se refiere. Bueno, ¿qué ocurrió con la Corte Suprema de facto? Otro tema que no se conoce, no se debate y tampoco es debidamente explicitado a nivel de la enseñanza. Como mencionamos, la Constitución del año 49 fue abrogada por una proclama militar, por un bando militar, el 27 de abril de 1956. Hasta esa fecha rigió esta Constitución. ¿Y por qué puedo decir? También una investigación que tengo realizada en los propios tomos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en mis libros lo que estoy señalando está individualizado con tomo, página y causa a que me refiero. La Corte Suprema de facto, que había jurado por esto, tal cual, hasta el 23 de abril de 1956, en sus fallos, ¿qué utilizó o en qué lo fundó? En la Constitución del 49. Hasta el 23 de abril de 1956. A partir del 23 de abril hasta el 3 de mayo, claro, el 27 ya había salido la proclama que abrogaba, entonces en sus fallos no utilizó ninguna fundamentación constitucional. Se cayó la boca, se hicieron los distraídos, como muchos se hacen todavía hoy día con el debate constitucional y político. Y a partir del 3 de mayo, como si lo más normal fuera que una constitución sancionada por una asamblea constituyente soberana fuera derogada por un golpe de Estado, y sin decir esta boca es mía, en sus fallos comenzó a fundarlo
en el texto histórico de 1853. Esta es la verdad histórica. Ahí se ignoró la existencia de la del 49. Totalmente. Se retrotrae, como hoy día. ¿eh? Sí. Se pretende retrotraer a 1853. Ya vamos a llegar a esta circunstancia. Bueno, entonces, claro, algo tenían que hacer. No alcanzaba, por más que se haga la manipulación jurídica de las razones y de los conceptos. Entonces, ya en el mes de diciembre del 55, un profesor de Derecho Constitucional, Juan González Calderón, formador de enormes generaciones de abogados, desde las escalinatas o desde las aulas de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, comenzó a sostener la teoría de dejar sin efecto a esta Constitución. Y ahí, a partir de ello, en la Junta Consultiva Nacional, comienza a tratarse, entre otros temas, el tema constitucional. Con la brevedad del caso, porque no nos va a dar el tiempo para llegar a otros temas que son importantes. Entonces, ya en el seno de la Junta Consultiva, ya esta manipulación jurídica, a través del golpe de Estado y sus mentores, ya muchos no la aceptaban, además no le daban la enjundia que pretendían y que pretendieron concretar. Tal es así que, por ejemplo, sectores de la Unión Cívica Radical en ese momento, como fueron Oscar Allende y López Serrot, ya no querían saber nada con este tema de volver a una constitución histórica por esa vía. Puesto que todos aquellos que en el año 48 y 49 se rajaron las vestiduras por los 2/3, por si era por ley, si era por declaración, se olvidaron. Entonces ya proponían con proscripciones, porque la mayoría nacional estaba proscripta, y no solo estaba proscripta, sino que estaba marginada. Entonces, tanto Oscar Allende como López Serrot y otros, ya la cosa no le gustaba. No le gustaba. Bueno, a pesar de ello, el gobierno de facto convoca una asamblea constituyente. Convocó a una asamblea constituyente y es menester hablar de la constituyente del 57 y sus resultados y sus falencias. Bueno, avanzó el tema de la convocatoria a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente también tiene 2 tomos, el Diario de Sesiones. Todo esto que estamos diciendo son razones que están fundamentadas en textos. Textos escritos. No son relatos. No son relatos ni novelas. Por eso el debate jurídico constitucional es determinante profundizarlo hoy día en la Argentina. Entonces, esa asamblea constituyente publicó 2 tomos de Diario de Sesiones. El primer tomo es prácticamente para resolver qué hacían todos aquellos que olvidaban el artículo 30 de la Constitución de 1853, que es el Congreso el que tiene que convocar a una asamblea constituyente y no un golpe de Estado. Bueno, conclusión, ese tomo lo terminan aceptando la convocatoria. Y ahí tienen que empezar a funcionar. Bueno, en esa asamblea ya se habían retirado el Partido Cívico Independiente, de la Unión Cívica Radical Intransigente. El sabatinismo de Córdoba también se había retirado, los convencionales del sabatinismo de Córdoba, y entonces quedó con un quórum estricto. Por ejemplo, quedaron los del Partido Cívico Independiente y otros partidos que estaban en ese seno, como el Partido Radical del Pueblo, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Progresista. Y los proscriptos, que no podían estar. Los proscriptos afuera, es el pueblo marginado, es lo que está con esta guerra de conocimiento, la guerra cognitiva que está sufriendo el pueblo
no solo en la Argentina, sino en el mundo, estábamos afuera. Entonces, comienza a funcionar esa Asamblea Constituyente. Lo primero que tratan es el denominado o el llamado artículo 14 nuevo, que hoy día se conoce como 14 bis. 14 bis porque lo pusieron luego del 14, porque esa Asamblea Nacional Constituyente ni aprobó los diarios de sesiones. No tuvo la posibilidad de efectivizar una aprobación de todas sus decisiones. ¿Por qué? Porque la dejaron sin quórum. Ya vamos a llegar a esa etapa. Pero el artículo 14 nuevo es determinante aún en nuestro tiempo. Analizarlo. ¿Qué dijeron los convencionales que lo sostuvieron? Por ejemplo, algunos convencionales de Santa Fe, de la Unión Cívica Radical, otros de Entre Ríos, Jauregui Berri, por ejemplo, y decían que esta Constitución era demasiado programática, que era una Constitución que tenía nueva redacción, mucho más operativa. ¿Para qué? Para que esa redacción tenga vigencia, los derechos que incorporaban, aún en el supuesto que el Congreso no los reglamente. Este era el objetivo del diseño del artículo actual 14 bis. Es decir, un primer párrafo sobre los derechos del trabajador, otros sobre el tema de los sindicatos y otro el tema de la seguridad social. 3 temas de gran importancia en un artículo. Y que hoy es necesario volver a leerlo. Leer ese artículo nos da la pauta de las falencias que estamos teniendo en el goce de nuestros derechos. Y además, quiero señalar un tema que tiene mucha relación con lo que estamos sufriendo por la formación monopólica de los precios y la incidencia del capitalismo financiero globalizado, y que afecta a los más elementales derechos del pueblo en lo que hace a los productos básicos que tienen que adquirir. Y la formación monopólica de los precios lo único que lleva es a efectivizar las ganancias de esos grupos concentrados de la economía en perjuicio del pueblo. Y esta redacción de 1957, que en realidad le tendría a dar más operatividad a los derechos, en la primera parte que se refiere a los derechos del trabajador, les recomiendo que lo lean porque no lo podemos desarrollar con toda amplitud. Voy a mencionar solamente un renglón y medio de esa primera parte, que es la que pone a ese artículo todavía en posiciones más avanzadas que otras constituciones contemporáneas, que es el que se refiere a la participación de los obreros en las ganancias de las empresas. Esto está en algunas otras constituciones, pero acá, ¿qué le agregaron? Y de suma actualidad. No solo dice ese artículo que los obreros tienen como derecho el gozar de las ganancias, es decir, el goce de las ganancias de las empresas, sino que le incorpora en forma expresa y operativa el control de producción y colaboración en la dirección. Esto es un derecho que hoy día hay que hacerlo conocer. El control, y ejercer el control de producción y la colaboración en la dirección. Sí, señor. No puede ser que tengamos toda esta lamentable situación y se ignore ese derecho. Es más, convoco a la dirigencia sindical a hacer efectivo ese derecho que estaba en forma expresa señalado en la Asamblea Constituyente para que tenga vigencia aún en el caso de que el Congreso no lo reglamente. Hay que hacerlo vigente. Bueno, se aprueba ese artículo. Lamentablemente no hay mucho tiempo. Nos queda poco tiempo, bueno, Jorge. Entonces, se aprueba ese artículo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué iba a pasar? Claro, en la Comisión Revisora de la Constitución había una serie de proyectos. Muchos de ellos reflejaban
los principios de la Constitución del 49. En mis textos están todos esos proyectos incorporados. Entonces, claro, iban a tener que tratar este tema. ¿Qué ocurría en Buenos Aires? En Buenos Aires, y esto lo voy a fundamentar debidamente, estaba el contraalmirante Isaac Rojas recibiendo los diarios de sesiones que le entregaban de Santa Fe. Bueno, y señala Isaac Rojas en sus memorias, que fueron publicadas o editadas por Editorial Planeta en el año 1993, y esto que voy a decir en mis textos está las páginas de esa publicación, en la cual el contraalmirante Isaac Rojas reconoce que eso no era el objetivo de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. No era para tratar principios que de alguna manera el golpe de Estado había dejado sin efecto. Entonces, dice Rojas en sus memorias: llamé al capitán de navío Ricardo Fitzsimón. Le ordené: tómese un tren esta noche, vayan a Santa Fe y dejen sin quórum a la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que efectivamente ocurrió? Han dejado sin quórum a la Asamblea Constituyente del año 57 para que no trate estos preceptos que estaban en el seno de la Comisión Revisora de la Constitución. Y esto lo fundo y lo sostengo, además de esta publicación de Isaac Rojas, en el propio diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1957, está en una página y media el por qué se retiraron los 9 convencionales que dejaron sin quórum a la Asamblea Constituyente. Uno del Partido Cívico Independiente y otros 8 demócratas, entre comillas. Y el párrafo final de esa justificación de por qué se iba ya es de por sí suficientemente aclaratorio. Dejaron dicho que se retiraban porque entrar a conocer esos proyectos que estaban en la Comisión Revisora de la Constitución implicaba la rehabilitación histórica del gobierno depuesto. Reconocían que necesitaban de esta Constitución. Claro, y ahí volvimos nuevamente a ese texto histórico con una sola modificación, y en realidad la no vigencia de ese artículo hoy día es notoria. Y por eso también debo traer el pensamiento de Eva Perón, cuando en el año 48, en sus textos que publicó en el diario Democracia, señaló con todas las letras, antes de la sanción de la Constitución del 49, que la Argentina no podía estar apretada, sujetada por un texto histórico que en realidad es el que está impidiendo el desarrollo político, económico, social y cultural del país. Por eso, el texto constitucional en realidad es un proyecto político que deben sostener los pueblos y efectivizar sus objetivos, y no solo los objetivos, sino los medios de política económica constitucional, que son los que superan el condicionamiento socioeconómico, que es el que impide la vigencia de los derechos. En este caso, los económicos, sociales y culturales, que en otra oportunidad Jorge, vamos a desarrollar. Nos quedamos sin tiempo. ¿Querés redondear y la seguimos la próxima? Bueno, el tema constitucional, en realidad, la Constitución es un proyecto político institucionalizado al más elevado rango normativo. Y por ello es indispensable que ese proyecto político, donde se definen los objetivos y los medios para hacer efectivos esos objetivos, tenga la participación protagónica del pueblo. Y para que esa participación protagónica del pueblo debemos superar esta guerra cognitiva que está sufriendo nuestro país y otros países del mundo, a través de la manipulación de los conceptos por los medios masivos de comunicación, los sistemas culturales que afectan a todos estos derechos. Hoy las redes. Y las redes, ¿no es cierto? Entonces, esa participación protagónica debe ser efectiva. ¿Para qué? Para lograr superar los dos grandes problemas que hoy tenemos. La falta de discernimiento en esta lucha,
no solo en el pueblo, sino en la dirigencia política, y además esa falta de discernimiento que da la impunidad a los que digan por televisión o por radio o en distintas expresiones desde los representantes de los sectores dominantes, lleven a la estratificación política. Esa estratificación política que es la mayor garantía que tiene el sistema de sometimiento de lograr su permanencia. Por eso, profundizar el debate y la unidad nacional y popular para confrontar con este esquema y hacer efectivos los derechos humanos básicos del pueblo argentino. Gracias, Jorge, y nos vamos con la música. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Están en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Bueno, nos despedimos hasta el viernes próximo y los esperamos a las 15 para seguir hablando de Constitución con Jorge Cholvis. Gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María